ahora cuando acababa la película en la tele y volvía Garci, volvía la cara de Garci, eh, entonces Garci hacía una cosa muy graciosa, me hacía mucha gracia, que era contextualizar el año de esa película. Pero como contextualizaba el año era muy gracioso porque era como de repente se ponía, en el año tal murió no sé quién, murió tal, no sé Está qué. gracioso El eso. Madrid ganó la liga. Era un señor muy futbolero. El tal, no sé qué. Entonces, para hacer un pequeño homenaje, tengo aquí poquitas cosas de ese año. Pero bueno, en el 62 sale Lawrence de Arabia, sale El hombre que mató a Liberty Balance, sale Cleo de 5 a 7, sale Lolita de Kubrick, sale Matar a un ruiseñor, sale Jules et Jim de Truffaut, entre muchas. No es un año muy, muy prolífico de muchas obras maestras, pero bueno, todas estas que hemos Bueno, dicho son muy buenas, pero hay años ahí armas mejores. un top fácil. Sí, sí, sí. En otros años hay mejores. Aquí en España, para hacer una idea, se hace Atraco a las 3, comedia increíble. José Luis López Vázquez, brutal. Y La Gran Familia, mítico de Pepe Isbert. Y en el 62 se hace, bueno, es la crisis de los misiles de Estados Unidos con Cuba. Se forman los Beatles ese mismo año y fallece William Faulkner, que es uno de un premio Nobel de literatura. Entonces, esto es lo que hacía generalmente Garci, este pequeño homenaje a ellos. Y yo lo que quiero es contextualizar realmente en el contexto de la película, en el año en el que sale y en el cine japonés. Entonces, es muy importante para mí decir que nosotros ahora mismo pensamos que en Kurosawa y en Masaki Kobayashi y todos estos como que son dioses, son la hostia y todo eso, pero en ese momento, sobre todo en lo que es internacionalmente, nadie conocía el cine japonés, nadie tenía ni puta idea, Claro. porque Japón desde siempre en la tradición ha sido un país muy hermético. Entonces, el perdón, es que me está rayando porque no cambia a veces Telma y me rayo mucho. Pero bueno, todo esto es muy hermético Japón, todos son como películas muy japonesas, incluso no llegan películas extranjeras adentro de Japón. Todo esto cambia pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial, los tremendos bombazos que caen ahí y la ocupación de Estados Unidos. Eso provoca un cambio en la cultura dentro de Japón, se americaniza todo muchísimo. Y entonces, es en el 1950, para ser exacto, creo que es el 51, en el Festival de Venecia se estrena Rashomon de Akira Kurosawa. Poca cosa. No solo se estrena, sino que gana el León de Oro de Venecia. Entonces, es a partir de esa fecha, pues aparece una japonmanía dentro del mundo del cine, y sobre todo el mundo pues ya de esto, de festivales y todo eso. La gente empieza a conocerlo, todo eso. Durante esa época, en el cine clásico japonés, hay tres autores que se llamaban los chicos de oro del cine japonés, que son Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Yasuhiro Ozu, que son los míticos de toda la vida, que son increíbles maestros. Todos los tres están dentro de la propia lista, hablaremos de ellos. La triada. Exactamente, exactamente. Increíble todo uno, y además cada uno hacía un tipo de película muy diferente. Pues entonces, a partir de ese año, se hacen el... Se hacen, lo tengo aquí. En Cannes, Venecia y los Oscars lo empiezan a tener en cuenta. El intendente Shansho de Mizoguchi, también el top. La vida de Oharu, Mujer Galante, Los cuentos de la luna pálida, todos son leones de plata en Venecia. Los siete samuráis, también león de plata. Y Kiru, de Akira Kurosawa, peliculón, también gana el premio especial del jurado de Berlín. Guionizada también por el guionista de Harakiri. Exactamente. Todos esos en los años 51, 52, 53. En el 53, La puerta del infierno gana, que no es de ninguno de estos directores, es de Teinosuke Kinugasa. Es la primera película japonesa que gana el Oscar a la película extranjera. Entonces, de repente, todo el mundo quería ver películas de Japón. ¿Qué provoca esto? Que la industria de Japón cinematográfica, que había cogido mucho el formato de las majors americanas y todo eso, había varias empresas. Cada uno de estos directores grandes estaban en una de esas grandes empresas. Justo en este auge de todo esto, nuestro querido Masaki Kobayashi empieza a hacer películas en uno de los de los estudios más importantes. Hace su primer mediometraje, que me lo he visto, que se llama Youth of the Sun, en el 52. Y entonces es típico de encargo, de estudio, drama familiar. Está gracioso. Pero realmente la primera película que hace, que es ya película suya, como de verdad de Masaki Kobayashi, es The Thick, Thick Wall Room, que él la roda en el 53.
Esta película trata sobre prisioneros de guerra en Japón, que es algo que él ha vivido, él fue prisionero de guerra durante la guerra, él estuvo en el ejército, pero él era un poquito, ¿sabes? La película de Mel Gibson de Andrew Garfield de Joshua Ray, ¿no? Sí, Hacksaw Ridge. Sí, Ajá, Rich, sí, es la de, en español es Hasta el último hombre, que no pues me gustó nada. a mí sí que me gusta. Pues literalmente Masaki Kobayashi era como Andrew Garfield, en plan, él siempre ha sido muy progresista y muy liberal y como que estaba en contra de la guerra, de matar a la gente y todas esas cosas en las cuales... Que profundizaremos tal vez en la condición humana. Exactamente, entonces todo eso, él realiza la película esta de Thick Wall Room que trata sobre testimonios de prisioneros de guerra, de soldados muy de bajo rango. eh, Y está adaptada de un novelista muy famoso japonés, del que está adaptado Woman on the Dunes, que está en la lista, y La cara sin rostro, que no me acuerdo cómo se llama aquí en inglés. Pero él hace esto y va a sacar la película y el estudio le dice, no, 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 esto no lo podemos sacar, esto es muy político, estaba muy mal visto hablar mal de Estados Unidos en Japón, porque todavía estaban ocupados un poco, estaban como ahí que se iban ya de independizar. Estaba muy reciente también Todo, todo. estos eventos Exactamente. catastróficos. Entonces, como que hubo ahí un poco de censura, le dijeron, si quieres sacar la película, o cortas aquí partes, o cambias todo, pero si no, no sale. Y entonces Masaki, que es muy, según dicen, era muy testarudo, decidió meter la película en la nevera, por así decir, y Y entonces que esperar hacer... a mejores tiempos. Exactamente, y es ¿es en el 56 o el 54, creo? Por esta época, 56. Después de estar 4 años, saca por fin la película y entonces a partir de ahí ya hace películas de lo que del estilo muy de Harakiri, que son películas sociales políticas, pero muy actuales. De hecho, la primera película que hace de época es Harakiri. Fue un poquito de revuelo en el momento porque claro, él es como había hecho muchos pequeños dramas familiares para las estos, que era pues eso, para sacar dinero, para sacar un poco de nombre, pero películas suyas son como actuales, muy critican mucho a Japón, a los como las tradiciones japonesas, un poco la absurdez de muchas de esas cosas. En sus películas las critica y utilizan mucho la figura del personaje como protagonista central en el que pues tiene que resistir contra el poder, se intenta doblegar, le intentan doblegar a él, ese tipo de cosas que lo trae cuando hace Harakiri a una época anterior. Que es curioso porque, claro, dices tú, es su primera película de época Ujú. y sin embargo es muy usual cuando se habla de cosas muy específicas, en este caso las cosas de época, el sistema de honor y de valores de los samuráis, en este caso, que es donde hay más foco en la película, eh, siempre se riega y es algo muy universal porque se puede transcribir fácilmente a otros tipos de poder. En este caso, los poderes políticos actuales igual están basados en lo que critica el personaje principal, que es las fachadas o la cáscara de valores, que realmente es una cáscara brillante con un centro vacío, o sea, Ujú. es hueco. Exactamente. Igual que se puede alegar también a las religiones. O sea, al final estos son un tipo de película, una película con un mensaje, con un discurso que sirve para todas las épocas. O sea, lo pudo haber hecho de samuráis o lo pudo haber hecho de astronautas en una nave espacial, pero es perfectamente aplicable a cualquier época porque el ser humano ha pasado por estas circunstancias Ujú. muchas veces. Entonces, me gusta mucho cómo ver Harakiri hoy Ujú. hace que igual sea muy actual en su mensaje. Claro. De hecho, es lo bueno que tiene la película, que las buenas películas históricas, novelas históricas, lo que sea, siempre lo que realmente están hablando es del presente, de cuándo se están haciendo, como usando esa comparación. Y él, sobre todo, o bueno, como yo lo veo, es el. Habla mucho de pues, los soldados kamikazes después de la guerra, porque además el contexto de la película es después de la guerra civil mítica de Togonada. De hecho, si habéis visto la miniserie Shogun, literalmente es eso, la guerra civil esa, y justo después de eso, claro, los que ganan y los que pierden, ahí está claro en la película dentro quiénes son los que ganan y quiénes los que pierden. No, pero en Harakiri está muy explícito eso. Creo que Kobayashi no se anda con rodeos. Ujú. Es muy claro con lo que quiere hablar. Y la historia siempre la escriben los que ganan. Exactamente, sí, sí. De hecho, bueno, el final de la película literalmente es Es eso. literalmente eso. Pero me Claro, gusta claro. mucho que hay algo que a mí no me gusta de las películas normalmente,
y es que te escupan las cosas en la cara. Ujú, Pero es que Kobayashi tiene una elegancia al ujú, momento de contar las historias que cuenta, de dar su mensaje, que por muy evidente que sea, ujú. yo con cuchara, ¿sabes? Me lo como completo. De hecho, bueno, yo creo que esta está considerada de sus mejores películas. Justo la hace después de La condición humana. De hecho, él dice que él aprende a dirigir haciendo La condición humana, que son 9 horas. De la obra completa son 9 horas. Bueno, Bueno, El Señor de después los hace Anillos es más. ya, pero me refiero que es alguien que no ha hecho realmente, o sea, las películas que hace antes son importantes y tal, pero como que de repente el proyecto más grande que tiene es La condición humana y después hace Harakiri. Entonces, como que él dice que en Harakiri es donde de verdad él pues ya sabe cómo dirigir las cosas y todo eso. Entonces, empecemos ya como a hablando de la película. Que metemos en faena. Vale, la historia, ya habíamos dicho al principio Sí, de cómo cómo iba más o menos. empezaba el Ujú, planteamiento original. Me gusta ujú. que claramente Tsugumo, Sí, Tsukumo. Tsugumo llega a esta mansión con unas intenciones muy claras. Lo que pasa es que, aunque él exprese sus intenciones de forma muy clara, no sabemos realmente que esa sea la totalidad de sus intenciones. Ujú, En este caso me gusta porque, aunque él ya sabe que ujú, va preparado para morir, ujú. tiene otras cosas que él necesita sacar dentro suyo, como necesita poner una bandera Sí. en esta situación, dejar una marca que aunque se diluya en esa escritura de la historia, porque claramente, o sea, claramente es un perdedor a nivel de resultados en la historia, aunque Ujú, moralmente sea un ganador, él va allí a poner sus ideales sobre la mesa, a dar una lección, básicamente. Pero el resultado es el mismo, él va a morir. sí, Pero me sí, gusta que llega, él necesita estar 100% seguro de lo que él ya sabe que es verdad, pero que venga de parte de ellos, exactamente. Sí, de sí. qué pasó con su yerno realmente, cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Es una cosa muy oscura cuando vamos conociendo la historia de su yerno. Luego nos damos cuenta de quién es realmente él que los une, pero saber eso y el tipo de persona, la naturaleza de esta persona que simplemente estaba buscando salvar a su familia Ujú. y simplemente sufrió un revés horrible porque ya estaba desesperado. Él incluso, es que habla mucho de la condición humana, de que ellos renegaban, de que por mucho que estuviesen en la miseria, aprovecharse de las riquezas de otros, dando lástima básicamente, era algo muy deplorable. O sea, cuando una persona que tiene ese planteamiento llega a ese punto, como de jugar esa última carta, es porque ya ha caído muy bajo y es como muy doloroso. O sea, la película duele, o sea, se hace Sí, sí, como sí, muy totalmente, totalmente. pesada en ese aspecto más emocional al momento de verla. Entonces, es cruda. O sea, lo que digo, Kobayashi no anda con rodeos ni con su discurso, pero tampoco en cómo lo muestra, ni en cómo lo Sí, cuenta. sí, sí. Entonces, para mí eso le da un peso y un valor muy grande al ser arriesgado en una época en la que, como lo que tú decías, antes o después había ciertas censuras, había dinero de por medio, había que apuntar a un público porque siempre ha habido industria. O sea, la Sí, sí, sí. industria es eso y hay cosas por las cuales responder. Y que a pesar de todo esto, tiene el valor también de poner su propio peso. La película tiene músculo audiovisual. Sí, O sí. sea, literalmente Ujú. usa todos los recursos narrativos y audiovisuales para potenciar la historia, porque estos saltos temporales, al momento de contarla, las interrupciones, lo que tú hablabas antes de ver la película en idioma original, hay una potencia en la Sí, 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 voz, eso en estoy las de voces de acuerdo. los actores, Sí, sí. que, que es bastante notable y le da mucha fuerza Sí. a la película. Sobre todo es de la interpretación de Nakadai, ¿no? Que es Chugumo, que es el actor protagonista. Que por cierto, yo lo vi y me quedé loco, no tenía ni idea. El Nakadai tiene 30 años cuando hace la película esta y hace de una persona de 50 y yo me lo como con patatas. Y le gustaba mucho a Masaki Kobayashi que él viene del teatro clásico japonés. Entonces, como que le dio mucho a su personaje eso de relatar. Además, tiene como una voz muy, muy profunda el actor, que si le escuchaste normal no tiene esa voz, realmente. La pone para la película. Y, y nada, es magnífico cómo te lo va relatando. Todo es un juego de flashbacks, pero muy, muy bien hilado, realmente, porque o
sea, el guión, que es magnífico, es como una trampa mortal. Si te dan ese guión, porque hacer flashbacks y hacerlos bien son muy, 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 muy complicado hacer buenos flashbacks. Entonces, lo que hace grande, grande a la película esta, por ejemplo, es que nunca hay voz en off, realmente. Cuando entra un flashback o entra cualquier otra secuencia, nunca está tú como contando lo que vas a ver. De momento en el que entra el flashback, entra a tope. Y otra cosa que hace muy bien Kobayashi es que estos flashbacks que pueden llegar a ser muy largos, sobre todo en la parte central, cuando ellos son pobres, con la hija y todo, se puede hacer muy largo y hace muy bien en vuelve otra vez al tatami. Y vuelves a escuchar la voz de Tsugumo después, que incluso notas que eso está muy bien de actuación. Notas como solo en la voz, ya notas que es una persona que ha cambiado mucho y ves a Tsugumo, le ves débil frente al bebé, sabes que es un samurái, que es fuerte y tal. Pero es una persona real, ¿no? Y Claro, sufren. Y tiene que hacer los parasoles, ¿no? Creo que hace. sí. Bueno, la hija hace abanicos, él hace como parasoles clásicos. Y, eh, y al final todo está hablando de eso, del honor realmente, que es el honor, que no es el honor. El gobierno entra mucho, de ahí las críticas, ¿no? ¿Qué es el gobierno, el honor, cómo maneja esto a las personas? Porque eso es algo que pasa siempre, porque eh, era una época en la que se estaba acostumbrado a la guerra, había muchos guerreros, pero ¿qué pasa con los guerreros cuando ya no hay guerra? Ve a este samurái que tenía una carrera militar bastante importante y termina siendo parasoles y su hija haciendo abanicos. Exactamente. Entonces, pero eso es por iniciativa propia, pero así como él tiene la intención de hacer esto, hay otros que simplemente están vagando y a ver Exactamente. cómo se resuelve todo. Por eso también nació la cosa de en lo que se basa la película, que es estos samuráis, estos running, Sí, porque no están sirviendo a nadie en ese momento y están empobrecidos, de amenazar con hacerse el harakiri exactamente. en las mansiones de determinados clanes o de determinadas familias, esperando que les diga, mira, no te cortes aquí, ten unas moneditas y vete. Exactamente. Lamentablemente, al que menos le tenía que haber caído las Ya. circunstancias de la presión de un Sí, fanatismo bastante rudo sí. fue a a Chijiwa. Chijiwa, Chijiwa. que ni siquiera era samurái. O No, sea, sí, bueno, él sí que. Él es samurái porque tiene las espadas. O sea, él en el anterior, cuando está el flashback, él es el hijo de un samurái, sí. pero yo creo que está bien instruido, seguro, porque si no tendría las dos espadas. Porque si no, no los samuráis siempre llevan las espadas. Claro, pero la cosa, creo que más un tema tradicionalista, porque pues una cosa de herencia Ujú. y de que su padre fue samurái, pero son épocas de paz. O sea, hay una Sí, sí. escena en la que está Tsugumo Ujú. practicando con el arco y la flecha. Sí, sí, sí. Y le dice, ¿quiere una ronda más? Y dice, no sirve de nada, Claro, claro. porque hacer una ronda más no cambia nada. Estamos en épocas de paz y somos prácticamente inservibles en esto. De esto que, Entonces, de esto que has dicho, perdona que te corte, del fanatismo de los del clan Iji, que se llaman, yo creo que no es tanto fanatismo, sino que ellos tienen como una visión del honor y sobre todo del Bushido, ¿no? Esto del honor del samurái, muy particular y, y, el, y la película está también inteligentemente escrita para que cuando el joven, me sale Chijima, pero no recuerdo exactamente si es exactamente así. el yerno de Tsugumo. Sí, es Chijiwa, sí. Ajá. Chijiwa, realmente está escrito para que odies lo que está haciendo y te creas realmente que es un pordiosero, como dicen ellos, ¿no? Como que realmente Y no que es es un un samurái. cobarde. Exactamente, sí, sí. Y, el, y la escena, sobre todo, que es una escena central de la película, que sin esa escena no funciona, es la de el harakiri con la espada de bambú, ¿no? Que es brutal. Y en términos de dirección, esa secuencia es un montón de. Hay travelings, hace un traveling con cámara roll, que esto que hace él esto, pero va Sí. girando, porque como que lo aberra. Es tanta la crueldad que aberra incluso la imagen, porque estás viendo todo el rato constantemente dentro del clan, constantemente ves todas las líneas cuadriculadas,
todo está bien encuadrado, que no sé qué, incluso en el patio donde hacen esto del harakiri, todo está como perfectamente, el mítico, la arenilla, ¿no? Que Sí. preparan y todo eso. Es que, a ver, toda la película, casi que Mm, cada escena de la película es una postal. exactamente, exactamente. Que es increíble eso. Y es en esos momentos de horror, de crueldad, de violencia a sacos cuando él decide aberrar la imagen y te da una sensación de crueldad y bueno, lo vives. Yo la primera vez que lo vi estás sufriendo Pero increíble. es que me encanta cómo se hace el preámbulo de cómo la espada Mm, o las espadas son el alma del guerrero. sí, Y cuando se burlan de Chijiwa por tener unas espadas de bambú, es que es curioso cuando Tsugumo, más cerca del final de la película, les reclama que ni siquiera tuvieron la consideración de preguntar por qué estaba pidiendo 2 días de gracia, por qué siendo un samurái tenía un par de espadas de bambú, sí, sí, que eran preguntas que uno como espectador dice, ajá, pero tú lo quieres saber obviamente porque estás viendo una historia. sí, sí. Pero esta gente tiene un bagaje Ujú. cultural tradicional de todo lo que representa hacerse un harakiri, Sí, como sí. para no haberse atrevido a preguntar estas Mm, cosas. Creo que era una especie de, estaban tan hartos del planteamiento de que existieran Ronin sí. con un camino del samurái con unos valores bastante claros y estaban siendo traicionados, que les pareció totalmente indiferente quién fuese o las circunstancias, Sí, sí. querían hacer que se respetara eso. Pero además no solo lo hacen por eso, lo hacen porque si no su clan queda mal. Claro, que es Y eso que, ya es de hijo de puta pero es que total. ya, es que me encanta que la película empieza con la armadura, Sí, sí, que está sí. vacía. Y es claramente Exactamente. eso, hay una La muestra clave es que está totalmente, vacía. una muestra de eso, pero es que de principio a fin. Y además mola mucho el principio. Hace mucho. Kobayashi es como que mucho. Todo el rato es muy realista, intenta ser muy realista. Pero en ese en el primer momento de la armadura, que tú lo ves la armadura, ahí mete humo, hace como que la luz está y tal, como que ahí Es está muy más casi místico. sí, casi onírico, místico, y como que es esa armadura, que lo he dicho tú muy bien, es el símbolo de las raíces, del honor, del gobierno, incluso. eh, Como es oscuro, da miedo, parece que es duro y todo eso, pero realmente es una armadura que está vacía, ¿no? Sí, sí. Y es realmente al final, cuando él la utiliza, la armadura no vale para nada. Claro, es que me encanta ese momento cuando la tira al suelo y se desarma, Sí. ahí ya, esa es su poner la bandera. O sea, ahí Exactamente, sí. puso su bandera. Exactamente. Ahí dejó todos sus ideales marcados. Sí. Igual que, a ver, hablando de esto como de que es como muy místico, a pesar de que Kobayashi intenta ser muy realista, resalto mucho dos cosas que se pueden identificar en cada uno de estos ejemplos. Lo del misticismo es un poco también el cómo es el uso de la naturaleza, que eso también se aprovechaba mucho Kurosawa en Sí, sus sí. películas para transmitir sensaciones y emociones. En este caso, por ejemplo, cuando va a pelear Tsugumo El con... duelo es increíble. sí, todo el camino Ujú. hasta llegar al punto donde va a ser el duelo es impresionante. O sea, a nivel Sí, de sí, sí. puesta en escena, a nivel de planteamiento de pasan por un cementerio, luego Sí, pasan sí. más hacia las afueras, el uso de las estructuras Sí, cuadriculadas sí. del cementerio, el viento en la sabana, los bambús. O sea, eso le agrega misticismo a la escena. O sea, Es brutal, es se brutal, viene es un brutal. vendaval. Además, o sea, me encanta. Esa es probablemente de mis escenas favoritas. Y cuando la vi en el cine, esa escena, fue éxtasis, en plan de casi emoción estética que se dice, ¿no? Como una sensación de que estás viendo algo, pero no sabes el qué. Y yo recuerdo el plano ese de cuando van por el cementerio, que Es ese cementerio es precioso, increíble. es increíble. Y luego van por el bambú y los bambús están ahí, que viene una ráfaga de viento increíble. O sea, es como, es tan precioso a la vez, pero como van a hacer algo tan horrible, que es matarse, Sí. realmente. Y la escena de antes también me gusta mucho. Cuando va el otro y le dice, escríbele la nota a alguien de que vas a morir en no sé qué De sitio que para que busque tu venga. cadáver, sí. Que es muy bueno la pelea en sí Ujú, y todas las peleas en general que hay ujú. en la película porque son muy realistas. Sí, O sí, sí. sea, estamos muy acostumbrados y a ver que eso viene mucho de igual de todas estas películas y de tradiciones mucho más atrás que nos acostumbró el anime y esa clase de Sí, cosas a experimentar en este caso peleas con espadas, sí, sí. el clásico samurái que lleva la espada al hombro, Sí, sí, viene bueno, por Toshiro de Toshiro Mifune, los siete Mifune, sí, samuráis, sí. o sea, clase de planteamientos me gustan mucho, pero las peleas en Harakiri se sienten muy reales por lo crudas y lo en el momento que son, o sea, a nivel de
reacción-reflejo, Ujú. acción, prevención. Mm. La pelea final Sí, sí, la es pelea un hombre final. que no Sí, tiene nada que perder sí, sí. contra 50 temerosos, porque Sí. saben que tienen al frente a alguien que ya ha dicho, simplemente viene aquí a Claro, claro. morir. Es que esa escena, que de hecho yo creo que Kill Bill 1 está muy basado en esa escena, en la mítica escena de Kill Bill. Pero claro, es que si tú tienes una escena así, o lo haces rollo Tarantino, de como irreal y todo eso tal, o lo haces como Masaki Kobayashi, que es más difícil todavía, que es realmente sentir que un pavo que está frente a 50 personas, como todo el mundo, todos están acojonados por lo que han escuchado de todas las historias que ha contado, le ha quitado la coleta a los 3 espadachines mejores de su clan y se nota que no quieren atacarle Claro. constantemente. Y aunque tienen la posibilidad de hacerlo, creo que eso también juega un poco entre el realismo y el misticismo, porque ya para ellos este es un mito. Sí, sí, O sí, 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 sea, ya totalmente, llegado a ese totalmente. punto, ese hombre es una leyenda que lamentablemente su nombre no va a estar escrito Claro, en la claro. historia. Fue un hombre que vino a hacerse harakiri, que eso me parece brutal, como Claro. lo plantea la Y, película. y es que hablando de eso, lo que más me flipa del guión es que todo. Él hace una venganza. Él lo que quiere hacer es una venganza. Pero lo bueno de la venganza que tiene él es que no mata a nadie y hace todo como lo más honorablemente posible, como para joder todavía más. En plan, no voy a matar a tus espadachines, les voy a cortar la coleta, Es peor aún, porque que es están peor muertos en todavía. vida. Claro, y voy a hacer el ritual, pero lo voy a hacer bien. Voy a hacer las cosas tal y lo voy a pedir respetuosamente. En plan, es el más recto, ¿no? En Y plan, murió sabe que si se empieza a insultar a la gente, va a perder la razón, ¿no? totalmente. Entonces, pero él sabe, lo va a hacer totalmente cuadriculado y todo. Y lo bueno de la película es que al final él se hace el Él harakiri muere por y harakiri, no exactamente. son capaces de matarle ni tan siquiera con espada, lo tienen que matar con las pistolas, que es peor todavía. Y Porque eso, nadie quería acercarse tampoco. exactamente. O sea, es como la burla más máxima frente a este clan. Y que estoy investigando, seppuku y harakiri significan lo mismo. Sí. Harakiri es como la versión americanizada. Es que también a nivel japonés, Mm. seppuku es el término formal Exactamente. y harakiri es como la versión más informal del acto que también se fue degenerando un poco, Ujú. por lo que la película misma lo explica. Antes se Exactamente. hacía de una manera, ahora por ciertas circunstancias y cosas se hace de otra manera, Entonces, hay pero es curioso eso. una cosa muy buena que es, seppuku es lo que has dicho tú, formal, es decir, es la ceremonia con la segunda persona que está detrás, y harakiri se solía decir que es cuando es en el campo de combate y te lo haces tú solo. Entonces, él intenta empezando a hacer el harakiri, que toda su historia es, se va a hacer el harakiri, pero sabe de otra manera, pero al final se acaba haciendo el harakiri de verdad, solo con, además con la espada de la armadura que tenían ellos. Increíble, es que es Sí, sí, sí. increíble. Que es curioso porque yo descubrí viendo harakiri hace Ujú, años, porque yo antes pensaba que harakiri era el corte horizontal ujú. y ya está. Sí, sí. Pero el mismo póster ya te Sí, muestra cómo es el exactamente, sí, sí. harakiri de verdad, que es horizontal Ujú. y vertical. Y es lo que dice este samurái, que fue el segundo de Chijiwa, Sí, que también me parece un personajazo, sí, sí, es sí, sí. que Es hasta el que más no... de los malos es el más honorable ese personaje. Pero a mí me gusta mucho la separación de honor que hay entre ese personaje Ujú. y Tsugumo. Sí, sí, Porque sí. para mí son dos bases de valores que aunque se estén regidos por la misma, Ujú, vamos a decirlo, ambos tienen caminos de valores ujú, diferentes aunque la base sea la misma, que es, ujú. vamos a decir, los valores del samurái. Sí. Porque Tsugumo se los ha interiorizado Ujú. por lo que ha sufrido en su vida. O Sí, sea, sí, todo sí. ese camino de dolor lo ha llevado a tener esa perspectiva de mundo y de lo que son los valores del samurái y de darse cuenta de lo podridos que Ujú. son también, Sí, sí. mientras que este otro yo lo asimilaría más a un fanático religioso, aunque que es Sí, alguien que puede es ser, muy sí. cuadriculado porque las cosas son así y ya Ujú, está. Como que no le ha impregnado nada de su sí, sí. propio ver o de su propio saber o de su propia Ujú, vida para alimentar o no, ujú. o criticar o no estos valores. Sí, sí, sí. Entonces, ambas perspectivas me parecen muy buenas, hace que los dos personajes sean muy buenos, pero sobre todo que a nivel de guión Ujú. y cómo los muestran, es muy bueno. Sobre todo porque Tsukumo siempre está vestido de negro Sí, sí, en contraste con y todo lo el demás. otro está de blanco, o lo Sí, suele sí. mostrar de Ese blanco. momentazo también es brutal, que tiene mucho sentido. El que le dicen, te vamos a dar el kimono blanco, que es el para la ceremonia, ¿no? Y él dice, no, no, yo soy un samurái pobre y quiero morir como un samurái pobre, pero en realidad es porque no quiere que sepa que tiene las Sí, coletas. pero que ahí hay corte Sí, sí, y ya lo vemos sobre el tatami exactamente. Exactamente, porque ahí con ya su hemos. traje. Ahí el montaje de la película es brutal. Porque ahí ya hemos visto todo cómo montan el tatami y todo eso de lo de Chijiwa. Sí, ujú. Entonces, en la película hay un montaje muy bueno en general de. El corte siempre tiene mucho sentido.
y siempre va, nada más empezar, este fragmentito del inicio es muy bueno de montaje de va Tsugumo, se lo dice al criado, supongo, del clan, le cuenta todo. Y entonces, como que el criado va a hablar con él y entonces va a repetir todo lo que ha dicho Tsugumo, pero no, Claro, lo que hace es que Tsugumo está contando la historia y cuando va a acabar es el criado el que acaba contando la historia. claro. Juega muy Como bien que ahí la es el elipsis. mismo relato y lo Ujú. cortan. La primera parte la cuenta Ujú. Suguma al criado y la segunda del criado a, en este caso, el regente de la Exactamente, casa, que el es villano, ¿no? brutal, Sí, es sí, sí. brutal. O sea, por eso digo que la película es muy dinámica para alguien Sí, que, sí, sí. Total. no sé, no creo que alguien que no la haya visto haya llegado a este punto del episodio, pero eh, es lo que hablábamos antes cuando decíamos que son películas que se hacen muy dinámicas de ver, Sí, porque sí, me hay parece. recursos que avanzan mucho la Sí, historia y que lo hacen muy, muy ujú. fácil de ver. Sí, sí, o sea, lo que dices tú totalmente. Y yo creo que además lo que tiene muy bueno, que es el guión, que es que siempre hay un misterio. Juegan muy bien los misterios. Sabe que hay cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, está muy bien jugado lo segundo. Quiero que mi segundo sea no sé quién. Ese no está mal. Ese está enfermo. Esto es Ese un, está enfermo. es que esto es un thriller, Literal, pero literal, literal. nosotros somos el investigador, porque es Sí, sí, que sí. ya todo está ahí, lo vamos a Exactamente. descubrir, pero hay como una ansiedad de querer saber, Claro, claro. que es impresionante. Y hay una cosa también muy buena dentro de todo esto, que es el uso de los flashbacks. Los flashbacks son muy complicados de hacer bien y esto lo hace muy bien porque cada vez que entra un flashback es para añadirte algo, no para... Hay muchos que son de verlo desde otro punto de Sí. vista o lo que sea, incluso toda la... Como es Rashomon, por Sí, ejemplo. exactamente, pero ese es otro juego que de hecho es el mismo guionista. Y en este caso siempre es, el flashback viene porque te va a contar algo. Te va a decir cómo ha acabado con este, cómo venía, cómo era su vida, qué es lo que está haciendo. Entonces, nunca se te hace pesado, que es lo que puede pasar con los flashbacks, porque siempre no paras de ganar una información nueva o empiezas a hilar de esto que ha pasado antes es lo que realmente significa Claro, cada ahora. flashback es una pieza del rompecabezas Exactamente, para que lo exactamente. termines de armar. Me encanta porque cuando tú crees ya que la película está a punto de acabar, te viene unos pedazos de información, que es lo que pasa con los tres samuráis a Sí, los sí, que les sí. corta la coleta, y cómo eso determina conceptualmente, cómo termina de englobar Sí, conceptualmente sí. toda la película, que es que a los dos primeros, uno lo embosca, Sí, uno le hace una emboscada, y el otro intenta huir, o sea, está sí, sí, peleando sí. a la escapada. Ujú. Obviamente a los dos les corta la coleta, y son los dos que no se han atrevido al momento en actual, por decirlo así, narrativamente de la película, que no se han hecho el harakiri. El Sí, tercero ni siquiera fue que él lo buscó. Él exactamente. vino a su casa a Exactamente. buscarlo. Eso habla mucho de lo que mencionaba antes, la perspectiva de, aunque tengan sus diferencias, Ujú. hay unos valores que sí o sí están Sí, presentes. sí. Y me parece muy bueno eso. Ujú. Y cada momento en que estos entran con el puto sombrero Ya, este, ya. que es increíble. O sea, Sí, sí, sí. el atuendo, o sea, el hecho de Ya, sí. cómo los muestran parados con sus es que es impresionante. O Sí, 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 sea, sí. hablando de auras, o sea, mucha aura. Sí, sí, total. No, bueno, es que la estética de toda la película, Masaki Kobayashi, decía que quería hacer algo, porque claro, el gran director de películas de samuráis es Akira Kurosawa. Entonces, y él lo sabía y era como súper famoso y tal, entonces él quería hacer algo para separarse de Akira Kurosawa. Entonces, ¿qué hace? Hace probablemente una de las mejores películas de samuráis y hace una película anti-samuráis. O sea, esto es un poco... a mí me gusta compararla mucho con El hombre que mató a Liberty Balance, porque es del mismo año, y empieza muy parecido, también empieza con flashbacks. Y es la deconstrucción de ese ideal, de esa persona. Además, habla mucho del samurái como figura que necesita la muerte para vivir en su vida. La muerte para el samurái no o sea, la utilizan incluso como para decir algo, ¿no? Como para dar statement de, no, no, lo que estoy diciendo es verdad, por tanto me voy a hacer el harakiri. Eso Claro. era una de las razones también. Entonces, esto pega mucho y de ahí viene lo de el tema todo político y tal de Masaki, de que aquí realmente los samuráis que se quieren hacer harakiri, los samuráis que han perdido la guerra civil, son los soldados kamikazes que han muerto para que al final el imperio japonés se rinda, ¿no? Y cómo no solo los que han muerto tal, sino como los soldados que han vuelto, cómo tienen que ir a juicios, que no sé qué tal, todo simplemente porque las habían mandado el gobierno, aunque no pensaran como Sí, ellos eran soldados y tenían que acatar órdenes. claro. Eran Entonces unos está haciendo el mandados. paralelismo, constantemente haciendo el paralelismo
con el Japón de los 60, con el antiguo. Y es increíble. Es buenísimo. Y aparte que tú mencionas que Kobayashi quería hacer una película de samuráis, separarse un poco de Kurosawa, y hizo una película anti-samuráis. Que eso habla mucho de Kobayashi como creador, pero esto también es como para los creadores en general, que normalmente cuando se quiere crear, se intenta no copiar de nuestros referentes, pero es inevitable tener referentes. O sea, básicamente todo se ha contado, la cosa es cómo lo cuentas tú, Sí. desde mi punto de vista. Entonces, no es como que Kobayashi dijo, me quiero separar, hago el anti, sino que considerando la persona que era una persona con unos valores como políticos, sociales, humanos muy marcados, esa fue su forma de hacerlo. No es que él dijo, voy a hacer una película anti-samuráis, es que le salió una película anti-samuráis Sí, seguramente. por la persona que es, o al menos Quiero así es buscar como, esto. Pues al sí. menos así es como yo lo percibo. Porque puede ser que sí lo haya pensado, claramente. Pero es como, siempre me acuerdo de Wes Anderson y las entrevistas que le hacen, tipo, ¿pero por qué hace las películas así? Y es como, es que no sé, Es la única manera que sabe, ¿no? no sé cómo otra forma Sí, sí. hacerlo. O sea, y hay gente que intenta hacer películas así, pero porque lo tienen como referente. Y eso también está bien, todos tenemos referentes. Sí, sí. Pero va muy marcado con quiénes somos al momento de Seguramente. crear. Entonces me parece genial el hecho de Kobayashi tenía referente a Kurosawa, que Ujú. enaltecía el samurái, el camino del Totalmente. samurái. No tenía una perspectiva de hacer cine muy diferente porque era también un cine bastante comercial, si se quiere Ujú. decir. O sea, era un cine para que la gente fuera a ver las películas y, y que Kobayashi siendo como es, tener este referente, igual hacer algo suyo, me parece buenísimo. Sí, 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 no. Y además es que también se ve mucho en las escenas de espadas. Porque si has visto Yojimbo, ¿has visto? Sí, Mítica que el final de Yojimbo, que es una pelea de espadas que se carga como que son 12 de una, ¿no? Porque además las katanas, lo que tiene la pelea de katanas es que de una ya te mueres, porque claro. te cortan dos. Es increíble porque nunca muestra, excepción de la escena final, que tampoco lo muestra mucho, los cortes. O no muestra cuando le corta la coleta. Que eso está muy bien, porque ya ha tirado la coleta, ya sabes que se la ha cortado, pero nunca muestra antes cómo le derrota. Sí, Antes de todo eso, le rompe la katana al otro, el otro como que le tal. Incluso el que le hace la emboscada, en el momento en el que hace la emboscada, se acaba ahí, porque ya sabes que ha perdido, no hay claro. más. Entonces, quizás Kurosawa hubiera hecho como una batalla más espectacular, ¿no? Una coreografía de tal, pero aquí no. Y incluso es que la coreografía de la batalla final no es espectacular. No, Es que es. es cruda y Sí. es lo que decía antes, se siente muy a como debería ser una pelea, o como yo me imagino que podría ser una Ujú, pelea a katanas ujú. en la realidad. Sí, sí, sí. Tanto el que hace la emboscada como el que Ujú. intenta huir, o esto que es literalmente un duelo, Sí, sí. duelo a muerte con cuchillo. Eh, es que es tal cual, o Ujú. sea, ambos empiezan un poco midiéndose, Sí, o sí. sea, y luego poco a poco van ensarzándose y ya con tres movimientos ya se nota una diferencia Sí, de sí, sí. poder, hay una Total, diferencia de total. nivel. Sí, sí, Y sí. el otro, a pesar de que se da cuenta de esto, Ujú. aún se mantiene ahí, que es quien lo ha retado. Exactamente, Entonces, exactamente. Y eso me hay, parece hay genial. una cosa que queda de vacilón increíble, que es cuando ya ha contado la historia, el puto Tsugumo dice, y te llevaba 16 años sin combatir, ¿vale? Y no sé qué. En plan, estaba un poco oxidado. Ahí sacó la polla y la tiró sobre la mesa y le hice De verdad. riéndose. Sí, sí, sí. Es increíble. Es brutal, es brutal. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a decir tu escena favorita, Jesús. ¿Cuál es tu escena, plano favorito, momento favorito? Uf, con películas como Harakiri es complicadísimo, Sí, porque podría decir que toda la película es mi favorita, que tiene unos planazos increíbles. sí. Yo creo que me podría quedar, voy a mencionar dos así súper rápidas Ajá. porque la mítica, esta, la del cementerio, cuando van caminando hacia el duelo, Ujú, por decir un plano ese, ujú. pero toda esa secuencia, desde que salen de casa hasta que Sí, llegan sí, sí. al monte, Es que incluso la de la es, casa a mí me gusta mucho, ¿eh? es Que brutal. Y explica, no puedo hacerte un corte así porque no sé qué, así tampoco, pues no vamos. con y es que se me va a recalcar, el sombrero Ujú, me parece increíble. ujú. Pero yo diría que cuando llega Sugumo, empezando la película, Primer llega plano. Sugumo a la casa, este Dolin Ujú, corto, es que la presentación del personaje de espaldas, ujú. eh, Además, que al principio. esa imagen es tomada Sí, sí. de ahí
para los western que Sí, vinieron bueno, luego. y anteriores. De hecho, creo que no sé si Centauros del Desierto, que es el mítico, el primer plano, que es la casa y la cámara empuja a la mujer y entonces ahí aparece John Wayne. Yo En creo la que... altura, creo que es altura más o menos de las pantorrillas Sí, o así, que está la exactamente. cámara, que es increíble. A ver. Bueno, el uso de lentes, no sé qué, yo no conozco mucho de lentes, pero la película hace mucho uso de Gran lentes con angular. unos Sí, sí, sí. ángulos muy abiertos, que me encanta cómo enmarcan Sí, toda la casa. sí, The Searchers es del 56. Sí. Me No, encanta, además, bueno, o sea, es que están súper influenciados todos los artistas japoneses, sobre todo Kurosawa, que es el que más le gustaba, del cine clásico americano, que yo supongo que les pondrían ahí a tope. De hecho, muy curioso, en la primera película de Kobayashi cantan canciones en inglés. Cantan Happy Birthday diciendo Happy Birthday. ah, vale. Y cantan una canción de una película de John Ford, ¿En cuál dices? en la primera de Ajá. todas. Bueno, momento del cementerio, Sí. pero hay una escena que no he mencionado y que me parece muy importante, la voy a mencionar súper rápido, que es cuando Chihiwa ya muerto, han llevado su cuerpo a su Sí. casa, Ah, bueno, Tsukumo y sí. su esposa se dan cuenta, Miho, la hija de Tsukumo, se da cuenta de que ha muerto, el niño está literalmente a punto de morir, que él se sorprende, una de las cosas que más le sorprenden, obviamente el impacto de la muerte de él es Sí. muy fuerte, pero le sorprende que tuviese espadas de bambú y que lo hayan obligado a hacerse harakiri con espadas de bambú, Sí, que es horrible de ver, o sea, esa escena a mí me parece horrible de ver, y él se da cuenta de que alguien como Chihiwa sí. había superado todo este rollo de los valores y de las tradiciones por salvar a su familia, Y él y no. él Sí, sí, ni por asomo, o sí, sea, sí. ni se le había ocurrido, por remoto que fuese, Ya, la idea de vender sus claro, espadas. Y cuando qué coge las brutal. katanas y empieza a golpear lamentándose, es impresionante esa escena, me Sí, sí, parece sí. muy fuerte. Además es el turning point del personaje, ¿no? Es cuando... Su punto de quiebre, sí, Exactamente, exactamente. Y además que está casi a la mitad de la película. increíble. Sí, sí, es en... Bueno, esa escena, además esa escena vuelve a hacer, sobre todo cuando hay un plano picado del cuerpo y ahí vuelve a hacer, la iluminación se vuelve como muy fantasiosa y es como un plan, o sea, un foco así al cuerpo de Chihuahua. Increíble. Sí, ese cambio de luz es Sí, sí, brutal. sí. Es como que yo creo que intentan justificarlo porque ellos se van y cierran las puertas, pero queda muy artificial, pero queda bien, porque es Claro. como, está remarcando mucho Porque tenían como una especie de esto y de... un halo, sí. Es que ellos, los tres samuráis, Sí, cuando se tienen van, como unas lámparas una... o Sí, algo, porque sería de exacto. noche De esas como de seguramente. papel. Sí, Y sí. cuando salen, me di cuenta que fue como ese cambio, pero también fue muy teatral. Sí, 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 Pero literal. queda buenísimo. Además, Ajá, le santifica, le glorifica casi a él, que eso está muy bien, porque tú al principio de la película es muy importante que tú como espectador estés en contra de Chihiwa. Entonces, ahí en ese momento como que le perdona Masaki de, no, no, realmente todo lo que ha hecho está ahí. Mis escenas favoritas obviamente es la del duelo, pero quiero comentar que me gusta mucho, aunque sea horrible, me gusta mucho la escena del harakiri de bambú, que es, en toda la película, o sea, voy a justificarme. Toda la película hay no sé cuántos harakiris, pero todos están, salvo dos, el final de Tsugumo, que tampoco se ve mucho realmente. El único harakiri que se ve de verdad es el de el peor de Chihiwa. todos. Claro, que A nivel de además, circunstancias. exactamente, y creo que queda muy claro ahí que la película y Masaki Kobayashi es una película anti-samuráis. En plan es que todo esto del harakiri, todo esto del honor es horrible y es muy importante para él mostrártelo horrible. Y además no es... uy, se nos fue la cámara. Vale. Ah, estamos aquí. Estabas hablando Sí, la la escena escena y que es muy anti-samurai. Sí, del harakiri de Chihiwa. Aparte de que ahí está hablando de eso, de que es muy anti-samuráis y muy realmente anti todo esto del honor y tal, em, a la hora de las formalidades que ya he comentado antes de los planos aberrantes, pero es que el tío, en entrevistas que he leído, le preocupaba mucho esa escena porque es una escena muy clave. Y de hecho te puede quedar muy, muy cruel, te puede quedar como muy tal. Cuando se estrenó en Cannes, la gente abucheaba y tal justo en esa escena. Pero él dice que se alegró porque justo al final, como que aplaudían por Chihuahua y todo eso. Pero Ese es el efecto de exactamente, cómo está contada la exactamente, historia. exactamente. Entonces, a mí lo que me parece brutal es que está haciendo el harakiri, se va a primeros planos y hay un momento en el que él está intentando dar con la mini espada de bambú y hay un momento en el que no se ve, corta primer plano y sabes que ha entrado.
Y entonces él mira al jefe del clan. Y el jefe del clan está mirándole impasivo. En plan, continúa. Pero es que no mueve ni una ceja. Sí. Y es como. Y entonces él vuelve a bajar y ya empieza. Y entonces hace lo que Masaki Kobayashi decía que su problema con la escena era cómo la podía enfocar. Entonces él se dio cuenta de que la mejor manera era que él se agachara y utilizara ese peso del cuerpo, porque además así no vemos tanto el cuerpo, y se agacha y utilizando eso. Y al final él se muerde la lengua porque es que no puede, o sea, no puede del dolor, y incluso el otro, o sea, es que Chihuahua constantemente está pidiendo, clemencia o que le ayuden o lo que sea. Sí. Y hasta en el último momento, y solo es hasta que ven que les ha mordido la lengua y le sale ahí, que realmente le corta la cabeza para acabar el sufrimiento. Pero es una escena muy de crueldad, pero porque realmente están siendo muy crueles. con él. Fue una tortura. Sí, O sea, básicamente lo torturaron Ujú. y ya yo creo que obviamente lo físico, o sea, el hecho de hacerse un harakiri con una espada de bambú en la que literalmente tiene que usar el peso de su cuerpo con el Sí, sí. suelo del tatami para, o sea, es que es horrible y morderse la lengua, es poco para la tortura emocional y psicológica a la que lo sometieron inconscientemente, no por salvarles nada, pero o sea, fue horrible. O sea, fue una tortura en todos los aspectos. Pero es que, hombre, aunque fuera un pordiosero, que es lo que ellos pensaban, no se merece tanto. Y yo creo que ahí está buscado también que tú estás a favor de ellos al principio, si sigues la narración. Claro. Y entonces piensas, pues vamos a asustarle, ¿no? Que se haga el harakiri, lo que sea. Y cuando realmente ves que le dan la espada de bambú, ahí tu pensamiento cambia, realmente. Y sí que te vas al otro lado de, oye, esto no está bien, ¿no? Es que es horrible. Es que así le hubiesen dado una de verdad. Obviamente tienen un código de valores a los que se atienen y es en la forma en la que viven, pero Ujú. me parece muy fuerte. Cuando está el hombre uno de estos que está en este círculo de la casa, que dice, bueno, démosle unas monedas y que se vayan. En parte lo que le Es el responde único, el el otro, único de todo el clan ese que está a favor de tal. pero en parte lo que dice el otro tiene razón. Dice, es que si empezamos a hacer eso, Ujú. va a empezar a venir aquí un montón de gente a pedir dinero y tal, y es que no, Sí, sí. que es real, pero pasar de eso es como o blanco o negro, o sea, no hay grises, Exactamente. y es terrible. Entonces es tu escena favorita. O sea, mi escena favorita es la del duelo, pero no es el duelo, sino que es el preámbulo, no la de la casa, lo que tú dices. O sea, El camino. el camino, pero porque hay algo especial en esa secuencia, que son el viento visualmente. Además, sabes que ese sí que es un espadachín que de verdad sabe, ¿no? Como de repente la película sí que te está como haciendo de. Sí. Realmente hay una competición, hay un duelo de verdad. Y que ya sabes qué es lo que Sí. va a pasar. Bueno, ese no, porque ese sí que además, el Tsugumo se guarda esa coleta para el final. No, pero digo que sabes que va a haber un enfrentamiento. Sí, eso O sí. sea, es un preámbulo a una pelea, o sea, que Ujú. sabes que vas a esperar. Entonces ese camino, Y es que más es innecesario, porque sabe. O sea, él dice, nos vamos al claro a pelear. Y de repente te rueda eso, que es como una solemnidad increíble. Además, creo que no hablan en todo el duelo. Y bueno, no sé, ese momento brutal. con la música y todo es increíble. Y además, luego el duelo, que es como súper con viento, se ve que los actores estaban muy enfadados con Masaki Kobayashi, sobre todo el que no es Tsugumo, estaba muy enfadado porque dice que estuvieron como una semana yendo y viniendo de Tokio al sitio de grabación, que llegaban, decía, no, las nubes esas no me gustan, nos vemos. Y estuvo así como una semana y el tío estaba, venga, vamos. Y sobre todo, que se me ha olvidado, las espadas eran reales. sí, que eso Que era ilegal. Era ilegal en ese momento y lo hicieron igualmente. y que no tenían a alguien entrenado tampoco en Exactamente. set, que eso Sí. también es Pero hoy en día. según he visto en entrevistas de Nakadai, del prota, él no le hacía ni puta gracia, pero el otro hombre que hace el duelo, él no era espadachín, era, ¿cómo se llama esto que hacen en Japón? El Kaido, ¿no? Kendo, ¿no? Con las de estas que son como varias fibras de madera. Exactamente, sí. Ujú. Él sabía mucho hacer eso, pero él comentaba una que decía, no, él me decía solo, tú tranquilo, cuando yo haga esto, tú agacha la cabeza. Ya, facilito, ¿no? Ahí sí le terminaba Entonces, cortando algo más que la coleta. exactamente. Joder. Pero bueno, fuerte. vamos a acabar por aquí. La semana que viene, no sé cuándo, pero bueno, siguiente programa, el 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, peliculón también, que tiene mucho que ver incluso con eso también, muchos hombres hablando en una habitación. Bueno, en blanco y por esas negro. épocas se veía Sí, mucho. sí, exactamente.
Entonces eso, esperemos que os haya gustado. Nosotros nos quedamos por aquí charlando. Sí, dejamos las redes para que nos sigan, dejen Exactamente, nos comentarios. subimos a YouTube los programas en largo y en el Letterboxd metemos las cosas también y hacemos también formato corto, formato vertical. Y en todo audio, eso. en cualquier plataforma de audio, de De podcast o de música en general, lo pueden encontrar. Exactamente, Sugerencias, recomendaciones, comentarios o lo que sea, los estaremos leyendo. exactamente. Entonces, había una cosa muy curiosa con el guionista, famosísimo. Él quería hacer la película esta la quería hacer con Kurosawa, porque él colaboraba mucho con Kurosawa. Entonces, él quería, su primera idea era hacer, el nombre era Un día en la vida del samurái, y que era la historia, toda una historia de un samurái que se levanta, hace todo el ritual, hace el desayuno, no sé qué tal, como que va a servir al señor, también rollo sin guerra. Como un influencer, pero de esa época. Y entonces, como que se ve que en todo ese protocolo que tienen que hacer, porque se tienen que poner no sé cuántas cosas y tal, hacía como un pequeño error y entonces hacía el harakiri. Porque había hecho como un pequeño error y por eso tenía que hacer harakiri, como quería hacer esa película. Pero se ve que dice que no le convencía mucho, tal. Luego se fue a Cannes y vio en una película un póster que era como muy parecido al de harakiri, que era negro, pero con dos, así como estos en azul. Y entonces dijo, hostia, tengo que hacer una película sobre harakiri. Y entonces empezó a ir. Y dice que el tío, Gigachad, dice que escribió el guión en 11 días. Y está... Sí, sí. Claro. Bueno, a ver, es que este hombre ha escrito Rashomon, que también es de los mejores guiones Claro. de la historia. Entonces, se ve que eso, y bueno, como mucha gente, muchos autores no suelen ver sus películas, él comentaba en la entrevista que luego mucho tiempo después la vio en la tele con su hija y su hija le dice, papá, tú eras muy listo antes, ¿eh? Entonces eso. Tú antes hablaste de que Japón pues siempre había sido como un país muy hermético y tal. Me recordó a la representación de Japón en One Piece, en Wano. Sí, ¿Qué literal. es eso? Y es curioso, o sea, me gusta mucho eso y el muy reflejado también en toda como esta visión humanista, lo político